Hola, Dios les bendiga a todos los que se van a ir conectando. Qué gusto poder llegar una vez más con ustedes y como saben, he estado presentando una diversidad de temas. El último tema que presenté es ir analizando la carta de Filipenses verso por verso. Creo que va a ser de muchísima ayuda, de muchísima bendición a nuestra vida ese estudio, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Dice la palabra en Hebreos 4:12 que es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y disciernen las intenciones de nuestro corazón. La palabra de Dios nos da vida, nos hace crecer. Y hemos tocado diversidad de temas, el tema del calvinismo, que es un tema donde hay mucha confusión y controversia en nuestros tiempos. Y bueno, ahí sigo avanzando, estoy preparando un tema en el libro de Ezequiel, donde dice que Dios nos dará, quitará de nosotros el corazón de piedra y nos dará un nuevo corazón. Y decimos amén a eso, pero vamos a ver en qué sentido se dice eso, porque ha sido un texto que se ha utilizado muchísimo dentro del calvinismo y lo vamos a explicar en el contexto de su libro. Así que estate al pendiente, no te vayas de estas transmisiones, siempre estate viendo en el canal de Tu Iglesia Vida en YouTube para ver cuáles son los videos que te has perdido últimamente y también en el canal de Iglesia Vida de Facebook. Como continuemos invitando a otros a formar parte de esta comunidad. Y hoy quiero entrar al tema de los testigos de Jehová. Quiero continuar esta serie. Tengo ya como 8 videos, me parece. Si te vas a Tu Iglesia Vida en YouTube, vas a ver un playlist de diferentes temas y ahí puedes ver todos los temas que tenemos. Y bueno, en este video de hoy vamos a hablar de Jesús, el principio de la creación de Dios, que es lo que nos dice Apocalipsis 3:14. Y vamos a leerlo. Aquí está en pantalla. El versículo dice así la palabra de Dios. Bueno, primero que nada, el libro de Apocalipsis es una literatura, es una carta escrita a 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor, hablando de un rollo que está sellado, que solamente el Cordero de Dios, Jesucristo, es digno de abrir y que contiene la revelación para estas iglesias, cosas que han de suceder pronto y darles esperanza en medio de un tiempo de persecución y también hablar de las cosas que sucederán al final de los tiempos, cuando este mundo sea destruido a causa de la maldad y del juicio de Dios por el pecado. Muy interesante, a ver si un día hacemos algún video del tema de Apocalipsis, que es el libro más difícil de interpretar de toda la Biblia, después del libro de Levítico. Ezequiel es otro libro muy difícil. Pero en Apocalipsis es un libro que en esta carta se escribe Jesús, se revela a 7 iglesias y les dice las cosas que están haciendo bien y las cosas que tienen que cambiar en su vida, en su manera de vivir la vida cristiana, cada una de estas iglesias. Y en Apocalipsis 3:14 escribe al mensajero o al ángel de la iglesia que se encuentra en la Odisea, una ciudad en Asia Menor, y dice, he aquí el amén, o sea, está hablando de Jesucristo. Jesús se presenta con diferentes títulos, muchos de estos títulos apelan a divinidad, a características de Dios mismo, y Jesús se presenta como el amén, como el sí, porque en él las promesas de Dios se cumplen y son afirmativas. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Entonces aquí Jesús se presenta con este nombre como el principio de la creación de Dios. Y para los testigos de Jehová, este pasaje, junto con Colosenses 1:15, es uno de los pasajes más claros para ellos, que avalan su posición de decir, nosotros creemos que Jesucristo es creado. Nosotros, los creyentes, creemos que Jesucristo es Dios, que Él es eterno, que Él no fue creado, que Él existe y siempre ha existido y siempre existirá, que Él es el gran yo soy, el único que es autoexistente en sí mismo, revelado a nosotros, quien creó todas las cosas. Y esto es lo que la Iglesia de Cristo ha creído por 2000 años. Esto es algo afirmado en el mismo credo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y vemos que para los testigos de Jehová este es un claro pasaje que dice que Jesús fue la primera creación de Jehová. Y la pregunta en este pasaje para nosotros es, ¿qué significa que Jesús es el principio de la creación de Dios? ¿Qué significa esto? Porque ahí se encuentra la respuesta que estamos buscando. ¿Tienen razón los testigos de Jehová o están equivocados? Bueno, vamos a ver que la palabra principio en griego es la palabra arke, así se escribe en griego, y es una palabra griega que significa principio, fuente u origen. Recordemos que aún en el español hay palabras que tienen diferente significado y según el contexto en el cual se utilizan, y lo mismo sucede en todos los idiomas del mundo, incluyendo el griego.
Y principio puede ser utilizado como el comienzo de algo, como lo que viene primero. Entonces ahí es donde los testigos de Jehová dicen, mira, aquí dice el comienzo de la creación de Dios, significa que Él fue el primer ser creado. Pero cuando analizamos cómo se utiliza esta palabra en el texto griego de la Antigüedad y en el Nuevo Testamento, también principio se utiliza como lo que es primero estando, no en el sentido de primero en el tiempo, sino el que ocupa el primer lugar estando por delante del resto de todo lo demás. O sea, en pocas palabras, preeminente. Preeminente es que es el principal o el primero sobre todo. Y bueno, en este caso se utiliza en el Nuevo Testamento. Vemos que hay pasajes en el Nuevo Testamento que utilizan este pasaje para hablar de gobernantes como los principales, como los que gobiernan. Se utiliza para describir gobierno, regir sobre algo, y en plural, como gobernantes, y de ahí viene la palabra arcángel. ¿Cuántos han oído hablar de los arcángeles? Sí, ¿verdad? Un arcángel es un jefe de ángeles o el que está por encima de los ángeles y gobierna sobre ellos. Entonces, en ese sentido, la palabra arcángel, ¿no? Es el jefe de los ángeles. En Lucas 12:11 dice que cuando los lleven a las sinagogas, decía Jesús, a las iglesias del pueblo judío para criticar o juzgar a los creyentes que habían creído en Jesucristo como el Mesías, dice, los llevarán ante las sinagogas y ante los gobernantes. Y esta palabra gobernantes es la misma palabra de Apocalipsis 3:14 en plural, hablando de, es la palabra y se utiliza para hablar de gente que gobierna. O sea, no gente que fueron los primeros en haber sido creados, obviamente, sino gente que son los primeros porque gobiernan sobre el resto. Y dice, las autoridades no se preocupen de lo que habrán de decir, por ejemplo. Y, por ejemplo, en Tito 3:1 dice Pablo a Tito, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades. Y esta palabra es la misma palabra que se utiliza en Apocalipsis 3:14. O sea, no es que estos hombres fueron los primeros gobernantes en existir, sino son aquellos que gobiernan porque tienen autoridad, los principales o los primeros. En ese sentido se utiliza la palabra griega arque. Bueno, el principio también se utiliza como el origen aquel o aquello por lo que todo comienza a ser o existir. Y este es el significado de Apocalipsis 3:14. O sea, Jesucristo es el principio de la creación de Dios porque Él es aquel por el cual toda la creación comenzó a existir. Y eso es consistente con toda la revelación de Dios del Nuevo Testamento. Hay un pasaje en Apocalipsis 21:5 que habla de Dios el Padre y que es un buen pasaje para compartir con nuestros conocidos testigos de Jehová, ya sean amigos o familiares. Puedes pedirles que lo lean y dice, el que está sentado en el trono, y les puedes preguntar de quién está hablando aquí y te van a decir, está hablando de Dios, del Padre o de Jehová Dios, como ellos prefieren llamarle. Dice, el que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, ¿quién está hablando? Dios el Padre. Ahora ve lo que dice el siguiente verso 6. Dice, también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega. La letra alfa es la primera letra del alfabeto griego. Y la omega es la última letra del alfabeto griego. Es como decir en español, yo soy la A y yo soy la Z. O sea, yo soy lo que comienza la escritura y lo que termina la escritura. Yo soy el todo, el principio y el fin. Y esta palabra, Dios el Padre, se presenta como el principio. Y la palabra griega es la misma exactamente que Apocalipsis 3:14, donde Jesús es el principio. Entonces, dice que es el principio y el fin, y dice, al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Qué precioso pasaje, ¿no? Porque el que tiene sed de Dios y tiene una sed interna, una necesidad de saciarse de Dios, el agua que Dios da es agua viva y es gratuita. Todo lo que se necesita es un corazón humillado que busca de Dios. Por aquí Dios el Padre, Jehová Dios, como dirían los testigos de Jehová, se presenta como el principio, como el arque, lo mismo que se presenta Jesús en Apocalipsis 3:14. Entonces Dios el Padre se hace llamar el principio. Y obviamente no significa el primer ser creado, para nada, sino significa el origen de todo. Y en ese sentido, cuando dice yo soy el principio, yo soy el que originó la vida, el que creó todo lo que existe. Y en ese sentido se habla de Jesús en Apocalipsis 3:14. Entonces fíjate qué interesante, porque
en Apocalipsis, y eso lo vamos a ver más adelante porque hasta ahorita no he hecho un programa donde muestro todos los pasajes bíblicos que determinantemente muestran y prueban que Jesucristo es Dios. He hecho pasajes como Juan 14:28, donde Jesús dice: el Padre mayor es que yo, que es un pasaje que a los testigos de Jehová les sirve de apoyo, de decir: mira, ya ves, el Padre es mayor que Jesús, ¿cómo va a ser Jesús Dios? Y eso se explica en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, donde menciona la encarnación de Jesús, que siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, se vacía de esos atributos y se hace hombre. Y es en esa humanidad donde vino a servir y donde vino a dar su vida, y su carne física fue a una cruel cruz, a morir por nuestros pecados. Dirían los testigos de Jehová, a un madero de tormento, pero toda la evidencia documentaria histórica muestra que era una cruz romana. Pero bueno, ese es otro tema. Pero Jesús en esa cruz fue sacrificado y murió como un hombre, y es en esa humanidad que decía: el Padre mayor es que yo. Entonces hemos visto esos pasajes como Colosenses 1:15, pero una de las cosas bien lindas que vamos a probar es todos los pasajes del Nuevo Testamento que inequívocamente dicen y muestran que Jesucristo es Dios. Lo vamos a ver en un programa pronto, más adelante. Todavía no he hecho eso. Hasta ahorita he estado solo a la defensiva. Lo que he hecho es agarrar los pasajes más fuertes que los testigos de Jehová utilizan y he dado respuesta en su contexto, pero todavía no voy al ataque, en el sentido, no el ataque, porque no nos atacamos, pero sí mostramos la verdad. Y dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y el poder se encuentra en su palabra, que nos ha revelado todas las cosas que necesitamos para vivir una vida agradable a Dios y para saber quién es Dios y cómo conocerle, lo más importante. Bueno, en Apocalipsis, una de las características de cómo se revela Dios y Jesucristo es como: yo soy el alfa y el omega, la primera letra y la última. Yo soy el primero y el último. Yo soy el principio, el arque, ¿no? Y el final. Yo soy el principio y el final. Y es interesante porque en Apocalipsis 1:8 Dios Padre se presenta así. En Apocalipsis 1:17 Jesucristo se presenta como el alfa y el omega, el principio y el fin. En Apocalipsis 21:6 Dios Padre se presenta como el principio y el fin. Y en Apocalipsis 22:13 Jesucristo se presenta como el principio y el fin. Interesantísimo, porque muestra que Jesucristo junto con el Padre comparten exactamente los mismos atributos de ser el alfa y el omega, el principio y el fin, y el primero y el último. Pero bueno, es algo bien interesante este aspecto de la revelación de Jesús en Apocalipsis. Entonces, en Apocalipsis 3:14, el principio de la creación de Dios no debe ser entendido como el primer ser creado, porque ese título se utiliza hasta para Dios el Padre como el principio, sino debe ser utilizado o entendido como la fuente, que Jesús es el principio, como el que dio origen a toda la creación. Y eso lo confirman las Escrituras. Por ejemplo, en Juan, Jesús es el origen de la creación de Dios y quien gobierna sobre su creación. Eso significa Apocalipsis 3:14. En primera de Juan 1:2 al 3 dice que sin él, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice que todas las cosas por él fueron hechas, pero dice en el verso 2, sin él, sin Jesús, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. O sea, si Jesucristo no hubiera existido, la creación, los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, el universo entero, la creación, la vida humana no existiría en este planeta. Porque todo fue hecho, dice que todo fue hecho, sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Y en Colosenses 1:16 afirma esto. Dice que todas las cosas fueron creadas por él y para él. Eso sería inaudito si Jesús no fuera Dios, si Jesús fuera el arcángel Miguel, como creen los testigos de Jehová. Eso sería inaudito, de que Dios le dé la gloria y la honra a un ser creado, como un ángel, porque la Biblia deja claro de que Dios no comparte su gloria con nadie, que antes de él no fue formado Dios, ni después de él lo será. Entonces, sería inaudito que Colosenses dice que todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, el Nuevo Testamento es consistente que Jesucristo es el creador de todo. Los testigos de Jehová reconocen eso. Entonces, el contexto de todo el libro de Apocalipsis muestra
que Apocalipsis 3:14 no puede ser interpretado como que Jesús es el primer creado, sino como es el origen de todo lo que existe, de toda la creación. Apocalipsis, queridos amigos, hermanos en Cristo, muestra a Jesús como Dios de una manera muy bella. Jesús es adorado y recibe toda la gloria junto con el Padre en Apocalipsis 5. Por ejemplo, en el capítulo 2:18 de Apocalipsis vamos a ver que está utilizando el apóstol Juan una descripción para Jesús que se utiliza para Jehová Dios en Daniel capítulo 10, verso 6. En Daniel capítulo 10, verso 6, Daniel ve una visión de Dios el Padre, de Jehová, y dice, sus ojos eran como antorchas de fuego. O sea, si imagínate, si Dios creó el sol que está ardiendo a tal temperatura y arde por siglos y siglos y milenios, imagínate el poder y la fuerza de Dios. Y lo describe Daniel como que sus ojos son como antorcha de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. El bronce bruñido al máximo del fuego está lleno de luz y de poder y de fuego. Bueno, en Apocalipsis 2:18 se presenta Jesús a esta iglesia de Tiatira y dice, escribe al ángel o al mensajero de la iglesia en Tiatira. Dice, el Hijo de Dios, está hablando de Jesús. ¿Cómo describe a Jesús Juan en el Apocalipsis? Dice que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. O sea, Juan está describiendo a Jesucristo, el Hijo de Dios, exactamente en los mismos términos que Daniel capítulo 10, verso 6 describe a Dios el Padre. Entonces esto es impresionante, ¿no? Esto muestra que Jesús es Dios, que está con la misma descripción que el Padre. Y luego en Apocalipsis 5:8 se ve que está todo el cielo presente. Hay 24 ancianos que la mayoría de los eruditos piensan, y yo me uno a eso, a creer que se refiere a las 12 tribus de Israel, o representantes de las 12 tribus y los 12 apóstoles, o sea, los creyentes del antiguo pacto, Israel, y los creyentes del nuevo pacto, la iglesia, toda la iglesia postrada delante, los santos del pasado y del futuro postrados ante Jesucristo, ante el trono de Dios, y dan la gloria a Jesucristo. Dice que cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús, el Cordero de Dios que fue inmolado, que fue azotado, golpeado, desfigurado por amor a nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que se postraron delante del Cordero. O sea, todo el pueblo de Dios, pasado, presente y futuro, se postra ante Jesucristo. Y dice que esto es lo que clamaban: al que está sentado en el trono, a Dios el Padre, y al Cordero, que tomó forma de hombre y se entregó por nosotros y sufrió y murió en una cruz, al Cordero de Dios, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El pueblo de Dios, pasado, presente y futuro, postrado delante de Jesucristo, diciendo que Él es digno de la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Oiga, esto no tiene cabida dentro de ninguna teología que descarta la divinidad de Jesucristo. Dios es un Dios celoso, Él no comparte su gloria con nadie, y vemos que toda la creación entera está postrada delante de Jesús. Y dice la Biblia que un día estaremos delante de Él. Dice que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y el apóstol Pablo utiliza un pasaje de Isaías donde Jehová Dios dice: ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y Pablo lo utiliza para dárselo a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Y esa es la enseñanza de la Biblia. Entonces, queridos amigos, este es el pasaje de Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Jesús es el principio de la creación de Dios, y esto no significa que fue el primer ser creado. Eso no se encuentra en ningún lado del Nuevo Testamento. Lo que sí se encuentra es que sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho, y sí se encuentra de que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y sí se muestra en Apocalipsis que Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin, al igual que el Padre. Se intercambia esos títulos para el Padre, para Jesús,
para el Padre y para Jesús en el libro de Apocalipsis, y sí se ve a Jesús adorado como el Cordero de Dios. Así que esta interpretación de los testigos de Jehová es una interpretación que es una herejía, que es una falsa doctrina, que es algo que ha sido condenado por los siglos de la historia de la iglesia y que es algo nuevo que los testigos de Jehová han malinterpretado las escrituras, como dice la Biblia, tristemente para su propia perdición. Pero Dios les ama, Dios les espera y Dios quiere que abran sus ojos y que no se guíen solo por una organización humana en la tierra, sino por las sagradas escrituras y que vean el testimonio de la iglesia, lo que la iglesia ha creído por 2000 años. Espero que este estudio haya sido de mucha ayuda, de mucha bendición para sus vidas. Si fue de ayuda, hazme el favor de darle like a este video. Pon tus comentarios abajo si has tenido alguna interacción con Testigos de Jehová. Si este video te aclaró algunas dudas que tú tenías, por favor pon tus comentarios y por favor compártelo con aquellos que lo necesitan. Y suscríbete al canal si no te has suscrito a la página de Iglesia Vida. Estoy muy contento porque hoy llegamos a 10,000 seguidores en la página de Iglesia Vida. Le damos gloria a Dios por eso. La verdad que a veces me siento que hemos hecho muy poquito. Veo a iglesias falsas o a sectas con miles y miles de seguidores y me da una tristeza ver la falsa doctrina cómo se prolifera. Necesitamos por eso unirnos en oración para que el Señor alcance a los que están con una venda sobre sus ojos y que nos use a nosotros para alcanzar a otros para Cristo y que esta comunidad se siga expandiendo para poder expandir la sana doctrina de la palabra de Dios que hace tanta falta en nuestros tiempos. Hermanos, les mando un abrazote, los quiero mucho, gracias por ser parte, gracias por sus oraciones, las agradezco muchísimo, gracias por sus mensajes tan lindos y bellos que nos comparten. Les mando un abrazo, cualquier pregunta escríbeme a tuiglesiavida.com, pregúntale al pastor y si es necesario hago un programa entero, un video entero de la pregunta que me escribas. Te mando un abrazo, cuídense mucho, hasta luego, bendiciones.